Siempre pensé que mi vida era bastante normal. Me llamo Daniel, tengo 25 años y vivo con mi madre, Laura, y mi hermana menor, Sofía, en un pequeño pueblo costero. Mi padre, Alberto, es representante de ventas y viaja con frecuencia por trabajo. Aunque no está en casa todo el tiempo, siempre ha sido una figura presente en nuestras vidas, o al menos eso creía. El fin de semana pasado, mi madre me pidió que la ayudara a limpiar el ático. Era un espacio que habíamos ignorado durante años, lleno de cajas polvorientas y objetos olvidados. Mientras revisábamos viejas fotografías y recuerdos familiares, encontré una caja de madera cerrada con llave. Le pregunté a mi madre si sabía qué contenía, pero me dijo que nunca la había visto antes y asumió que pertenecía a mi padre. La curiosidad me ganó, así que decidí abrirla. No fue difícil, la cerradura era antigua y se dio con un poco de fuerza. Dentro de la caja, encontré documentos y fotografías que nunca antes había visto. Había actas de nacimiento, recibos y, lo más inquietante, fotos de mi padre con otra mujer y dos niños pequeños. En las imágenes, parecía feliz, como si estuviera en casa. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba cada documento. Las actas de nacimiento mostraban que los niños se llamaban Lucas y Martina, de 17 años respectivamente. La mujer, Valeria, aparecía en varios recibos y contratos junto a mi padre. Todos los documentos indicaban que vivían en una ciudad a unas 3 horas de distancia. No sabía cómo procesar lo que estaba viendo. ¿Era posible que mi padre tuviera otra familia? Decidí no decirle nada a mi madre ni a Sofía por el momento. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de causar un revuelo en la familia. Guardé los documentos y las fotos en mi mochila y continué ayudando a mi madre como si nada hubiera pasado. Esa noche, en mi habitación, revisé nuevamente todo el contenido de la caja. Cada detalle confirmaba lo que temía: mi padre llevaba una doble vida. Sentía una mezcla de enojo, tristeza y traición. Quería confrontarlo de inmediato, pero sabía que necesitaba más información. Al día siguiente, comencé a prestar más atención a los hábitos de mi padre. Noté que recibía llamadas que contestaba en privado y que, a veces, salía sin dar explicaciones claras. Revisé el historial de su computadora y encontré reservas de hotel y compras que no tenían sentido para nuestra familia. Decidí seguirlo en su próximo viaje de negocios. Sabía que ese fin de semana estaría fuera, así que planeé conducir hasta la dirección que aparecía en los documentos. No le dije a nadie mis planes, simplemente me aseguré de tener suficiente gasolina y partí temprano en la mañana. Después de varias horas de conducir, llegué a un vecindario tranquilo en las afueras de la ciudad. La dirección me llevó a una casa modesta con un jardín bien cuidado. Estacioné mi auto a una distancia segura y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que viera a mi padre salir por la puerta principal, acompañado de la mujer de las fotos y los dos niños. Los observé interactuar como una familia normal. Mi padre jugaba con los niños en el jardín mientras Valeria los miraba con una sonrisa. Era una escena que jamás había presenciado con él. Sentí un nudo en el estómago al ver cómo llevaba una vida completamente distinta sin que nosotros supiéramos nada. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos como evidencia. Necesitaba pruebas sólidas antes de enfrentar la situación. Mientras los observaba, noté que los niños llamaban papá a mi padre. Eso confirmaba que no eran simplemente conocidos o familiares lejanos. Después de un par de horas, mi padre se despidió de ellos y subió a su auto. Decidí seguirlo de regreso. Lo vi detenerse en una cafetería en el camino, donde hizo una llamada telefónica que duró varios minutos. Finalmente, llegó a casa al anochecer, como si nada hubiera pasado. Esa noche, durante la cena, traté de actuar con normalidad, pero cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de ira y confusión. ¿Cómo podía sentarse allí, frente a nosotros, después de pasar el día con su otra familia? Necesitaba respuestas, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Decidí que necesitaba más pruebas antes de enfrentar a mi padre. Revisé sus cosas en busca de más información. En su maletín encontré facturas de regalos y reservas en restaurantes que nunca habíamos visitado. Todo apuntaba a que llevaba años manteniendo esta doble vida. No pude dormir esa noche. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Sabía mi madre algo al respecto? ¿Cómo afectaría esto a mi hermana? ¿Qué pasaría con nuestra familia una vez que saliera a la luz? Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de cuál era el mejor camino a seguir. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación.
Necesitaba saber más sobre esta vida oculta de mi padre. Decidí que la mejor manera de obtener respuestas era seguir sus pasos con más detalle. Observé que siempre dejaba su teléfono en la mesa de noche cuando se duchaba, así que aproveché una de esas ocasiones para echar un vistazo rápido. Revisé sus mensajes y encontré conversaciones con un contacto guardado como V. Los mensajes eran cariñosos y llenos de detalles sobre encuentros pasados y planes futuros. Tomé fotos de los mensajes con mi propio teléfono para tener más evidencia. También noté que había un viaje planeado para el próximo fin de semana. Mi padre le decía a mi madre que tendría una conferencia en otra ciudad, pero según los mensajes, planeaba pasar ese tiempo con Valeria y los niños. Decidí que era hora de tomar medidas más audaces. El viernes por la noche, después de que mi padre se fuera supuestamente a su conferencia, preparé mi auto y conduje hasta la dirección que había encontrado previamente. Llegué a la casa al anochecer y me estacioné en un lugar discreto desde donde podía observar sin ser visto. Desde el auto, vi a mi padre llegar y ser recibido cálidamente por Valeria y los niños. Entraron a la casa y las luces del interior se encendieron. Esperé un rato antes de acercarme sigilosamente a las ventanas. A través de las cortinas entreabiertas, pude ver a mi padre sentado en la sala, riendo y jugando con Lucas y Martina. Parecía completamente a gusto, como si esa fuera su única vida. Mientras observaba, tomé más fotos y grabé algunos videos cortos. Necesitaba todas las pruebas posibles. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo a ser descubierto, sino también por la ira y la traición que sentía. Después de un rato, decidí alejarme y pensar en los próximos pasos. Regresé al auto y me quedé allí un tiempo, tratando de calmarme. Pensé en llamar a mi madre en ese instante, pero sabía que esto debía manejarse con cuidado. En lugar de eso, decidí investigar más sobre Valeria. Usando las redes sociales, encontré su perfil y descubrí que trabajaba como maestra en una escuela local. Sus publicaciones estaban llenas de fotos familiares donde aparecía mi padre, pero bajo el nombre de Roberto. Era evidente que no solo tenía una doble vida, sino también una identidad distinta. La situación era más grave de lo que imaginaba. Mi padre no solo nos mentía a nosotros, sino también a ellos. Regresé a casa esa noche con la mente llena de planes. Necesitaba compartir esto con alguien de confianza, así que decidí contarle a mi mejor amigo, Javier. Nos conocíamos desde la infancia, y sabía que podría ayudarme a pensar con claridad. Al día siguiente, me reuní con Javier en una cafetería. Le mostré las fotos y los videos, y le expliqué todo lo que había descubierto. Su reacción fue de sorpresa e indignación. Me aconsejó que hablara con mi madre, pero también sugirió que consultara a un abogado antes de tomar cualquier decisión drástica. Podría haber implicaciones legales, y era importante estar preparados. Esa tarde, regresé a casa y encontré a mi madre en la cocina, preparando la cena. Mi hermana estaba en su habitación, probablemente escuchando música como de costumbre. Sentí un nudo en la garganta, pero sabía que no podía seguir ocultando esto. Me acerqué a mi madre y le dije que necesitaba hablar con ella en privado. Nos sentamos en la sala, y le mostré las evidencias que había recopilado. Al principio, pensó que se trataba de una broma de mal gusto, pero al ver la seriedad en mi rostro y las pruebas en mis manos, su expresión cambió a una de incredulidad y dolor. No podía creer que el hombre con el que había estado casada durante más de 20 años fuera capaz de algo así. Mientras intentaba asimilar la información, Sofía bajó las escaleras y nos encontró en medio de la conversación. Le pedimos que se uniera a nosotros y le explicamos la situación. Su reacción fue de shock absoluto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras intentaba procesar lo que significaba todo esto para nuestra familia. Decidimos que enfrentaríamos esto juntos. Mi madre sugirió esperar hasta que mi padre regresara para confrontarlo en persona. Mientras tanto, contactó a un abogado amigo de la familia para obtener asesoría legal. Necesitábamos saber cuáles eran nuestros derechos y cómo proceder de manera adecuada. Los días siguientes fueron tensos. La comunicación en casa era mínima, y todos estábamos sumidos en nuestros propios pensamientos. Finalmente, llegó el día en que mi padre regresaría de su supuesto viaje de negocios. Nos reunimos en la sala, esperando su llegada. Cuando entró por la puerta, notó de inmediato que algo andaba mal. Nos vio a los tres sentados, mirándolo fijamente. Antes de que pudiera decir algo, mi madre le mostró las fotos y los documentos. Su rostro palideció al darse cuenta de que su secreto había sido descubierto.
Sin darle oportunidad de hablar, mi madre le preguntó directamente sobre Valeria y los niños. Mi padre intentó balbucear una explicación, pero las palabras no salían. La evidencia era abrumadora, y no había forma de negarla. La tensión en la habitación era palpable. Decidí intervenir y le conté todo lo que había descubierto. Le expliqué cómo lo había seguido, cómo había visto su otra vida y cómo había engañado a dos familias al mismo tiempo. Mi padre finalmente se sentó, derrotado, sin saber qué decir. El silencio en la sala era abrumador. Mi padre, Fernando, se encontraba sentado frente a nosotros, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Mi madre, Elena, mantenía una postura firme, sosteniendo las fotografías y documentos que evidenciaban su doble vida. Mi hermana, Camila, observaba a nuestro padre con una mezcla de incredulidad y dolor. Sin previo aviso, mi madre le mostró los mensajes que había intercambiado con Valeria, la otra mujer. Fernando intentó decir algo, pero Elena lo interrumpió, exigiendo una explicación clara y directa. Él, consciente de que no tenía escapatoria, comenzó a relatar cómo había conocido a Valeria hace más de 10 años durante uno de sus viajes de negocios. Lo que empezó como una aventura ocasional se transformó en una relación estable, al punto de formar otra familia. Mientras hablaba, sentía una creciente ira. ¿Cómo había podido engañarnos de esa manera durante tanto tiempo? Decidí tomar el control de la situación y le pregunté cuántas veces había mentido sobre sus viajes y reuniones. Admitió que la mayoría de sus ausencias eran para estar con ellos. Mi madre, visiblemente afectada, le preguntó si alguna vez había pensado en el daño que nos causaría al descubrir la verdad. Fernando intentó justificar sus acciones diciendo que nunca quiso hacernos daño y que amaba a ambas familias. Pero sus palabras sonaban vacías. Camila, sin poder contenerse más, se levantó y salió corriendo de la sala, subiendo las escaleras hacia su habitación. Podíamos escuchar sus sollozos detrás de la puerta cerrada. Mi madre le informó que había contactado a un abogado y que iniciaría los trámites de divorcio. Además, le pidió que recogiera sus pertenencias y se marchara de la casa de inmediato. Fernando intentó persuadirla, pero ella fue inflexible. No había espacio para negociaciones después de una traición tan profunda. Mientras mi padre subía a empacar sus cosas, me dirigí a la cocina para servir un vaso de agua. Necesitaba despejar mi mente. Al regresar, vi a mi madre sentada en el sofá, mirando fijamente un punto en la pared. Sin decir nada, me senté a su lado y puse una mano en su hombro. Sabía que las palabras eran innecesarias en ese momento. Fernando bajó con una maleta y se detuvo en la puerta. Nos miró por última vez y salió sin decir nada más. Escuchamos el sonido de su auto alejándose, marcando el fin de una etapa en nuestras vidas. Esa noche fue larga y llena de incertidumbre. Mi madre subió a hablar con Camila, mientras yo me quedé en la sala organizando los documentos y evidencias. Al día siguiente, decidimos que era importante informar a la otra familia sobre la situación. Aunque dudábamos sobre cómo reaccionarían, sentíamos que tenían derecho a saber la verdad. Mi madre propuso que lo hiciéramos juntos, así que nos preparamos para el viaje a la ciudad donde vivían Valeria y los niños. El camino fue silencioso, cada uno inmerso en sus pensamientos. Al llegar, nos detuvimos frente a la casa que reconocía de mis visitas anteriores. Mi madre respiró hondo y tocó el timbre. Valeria abrió la puerta, sorprendida al vernos. Antes de que pudiera decir algo, Elena se presentó y le explicó quiénes éramos y por qué estábamos allí. Valeria nos invitó a pasar, claramente confundida y preocupada. Una vez dentro, le mostramos las evidencias y le contamos todo lo que sabíamos. Al principio, se negó a creerlo, pero al ver las fechas y detalles, comprendió que también había sido engañada. Sus hijos, Lucas y Martina, jugaban en el jardín sin percatarse de lo que sucedía en el interior. Valeria nos confesó que Fernando, a quien conocía como Roberto, le había dicho que era viudo y que por eso viajaba con frecuencia por trabajo. Se sentía devastada al descubrir que su vida estaba construida sobre mentiras. Decidimos que lo mejor era enfrentar a Fernando juntos, para obtener respuestas y tomar decisiones sobre el futuro. Coordinamos un encuentro en un café cercano. Fernando llegó sin sospechar nada, pero al vernos a todos sentados juntos, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y temor. Se sentó lentamente y, antes de que pudiera decir algo, Valeria le preguntó quién era en realidad. Él, atrapado sin escapatoria, intentó justificar sus acciones, pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a escuchar excusas.
El ambiente en el café era tenso. Los pocos clientes presentes nos observaban con curiosidad, aunque intentábamos mantener las voces bajas. Fernando finalmente aceptó que había actuado mal y pidió perdón, pero era demasiado tarde para remediar el daño causado. Le informamos que ambos iniciaríamos acciones legales y que tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Después de esa confrontación, regresamos a casa. Mi madre y Valeria intercambiaron números de contacto para mantenerse informadas sobre los procedimientos legales. Aunque la situación era complicada, ambas encontraron cierto alivio al saber que no estaban solas en este proceso. En los días siguientes, comenzamos a reorganizar nuestras vidas sin Fernando. Mi madre se enfocó en su trabajo y en apoyar a Camila, quien aún luchaba por aceptar la realidad. Yo, por mi parte, me aseguré de estar presente para ellas y de manejar los asuntos legales junto con el abogado. Un fin de semana, recibí una llamada de Valeria. Me comentó que Lucas y Martina estaban teniendo dificultades en la escuela debido a la situación y que le preocupaba su bienestar emocional. Decidimos reunirnos nuevamente, esta vez sin Fernando, para ver cómo podíamos ayudar a los niños a sobrellevar el cambio. La reunión fue en un parque, donde los niños podían jugar mientras conversábamos. Al ver a Lucas y Martina, sentí una extraña conexión. A pesar de todo, eran mis medios hermanos, y no tenían la culpa de las decisiones de su padre. Juntos, discutimos formas de apoyar a nuestros hermanos y hermanas en este proceso. Acordamos que, a pesar de las circunstancias, intentaríamos mantener una relación cordial por el bien de todos. Sabíamos que no sería fácil, pero era lo correcto. Mi madre y Valeria encontraron consuelo en compartir sus experiencias y emociones, creando un vínculo inesperado. Mientras tanto, Fernando había desaparecido de nuestras vidas. Sabíamos por el abogado que estaba colaborando con los procedimientos legales, pero no había intentado comunicarse con ninguno de nosotros. Era como si hubiera aceptado su destino y preferido mantenerse al margen. La vida continuó, y poco a poco comenzamos a adaptarnos a nuestra nueva realidad. Aunque el camino estaba lleno de desafíos, sabíamos que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. La traición de Fernando nos había unido de una manera inesperada, y estábamos decididos a construir un futuro mejor para nuestras familias. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios y ajustes. Mi madre, Elena, se enfocó en reorganizar su vida y la de mi hermana, Camila. Decidimos vender la casa familiar y mudarnos a un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad. El proceso de venta fue rápido, queríamos dejar atrás los recuerdos y comenzar de nuevo. Durante la mudanza, encontramos más objetos que nos recordaban a Fernando. Fotografías antiguas, regalos y notas que alguna vez habían significado algo para nosotros. Sin embargo, en lugar de desecharlos, mi madre decidió guardarlos en una caja que luego llevó al ático del nuevo apartamento. No hablamos mucho al respecto, pero entendí que necesitaba tiempo para procesar todo. Mientras tanto, continué en contacto con Valeria. Nos reuníamos ocasionalmente para actualizar sobre los procedimientos legales y discutir cómo estaban afrontando Lucas y Martina la ausencia de su padre. Descubrí que ambos niños estaban asistiendo a terapia para manejar sus emociones. Valeria me comentó que les había explicado la situación de la manera más adecuada para su edad, y aunque estaban confundidos, poco a poco iban adaptándose. Un día, Valeria me llamó para informarme que Fernando había intentado contactarla. Al parecer, quería reunirse con ella y los niños. Ella no estaba segura de cómo manejar la situación y me pidió consejo. Le sugerí que, por el bienestar de Lucas y Martina, quizás sería bueno que tuvieran una conversación supervisada, siempre y cuando se sintiera cómoda con ello. Organizamos un encuentro en un parque público. Valeria llevó a los niños, y yo decidí acompañarlos a cierta distancia, por si necesitaban apoyo. Fernando llegó puntualmente y, al ver a sus hijos, se notaba emocionado. Los niños se mostraron reservados al principio, pero eventualmente comenzaron a interactuar con él. Valeria observaba atentamente, asegurándose de que todo transcurriera sin problemas. Mientras ellos conversaban, me alejé un poco para darles privacidad. Caminando por el parque, me encontré con Camila, quien había decidido unirse a nosotros sin avisar. Me sorprendió verla allí, pero comprendí que también tenía curiosidad sobre cómo se desarrollarían las cosas. Juntos, nos sentamos en una banca desde donde podíamos observar sin interferir. Después de un rato, Fernando se despidió de los niños y se acercó a nosotros. Nos saludó con cautela, consciente de que nuestra relación estaba fracturada. Nos propuso reunirnos para hablar,
pero le dejamos claro que, por ahora, preferíamos mantener las cosas como estaban. Él asintió, respetando nuestra decisión, y se marchó sin insistir. De regreso a casa, Camila y yo conversamos sobre lo ocurrido. Ella me confesó que, a pesar de todo, extrañaba a nuestro padre. Entendía la magnitud de sus acciones, pero no podía ignorar los años que había pasado con nosotros. Le sugerí que tomara el tiempo que necesitara para procesar sus sentimientos y que, si en algún momento deseaba hablar con él, la apoyaría en lo que decidiera. Mientras tanto, los trámites del divorcio avanzaban. Mi madre estaba decidida a cerrar ese capítulo de su vida. El abogado nos informó que Fernando había accedido a todas las condiciones, lo que facilitó el proceso. Una vez finalizado, Elena sintió un peso menos sobre sus hombros y comenzó a enfocarse en nuevos proyectos personales. Un fin de semana, Valeria nos invitó a una pequeña reunión en su casa. Era el cumpleaños de Martina y pensó que sería una buena oportunidad para que nuestras familias se conocieran mejor. Al principio, mi madre dudó en asistir, pero finalmente aceptó por curiosidad y cortesía. La celebración fue sencilla pero acogedora. Lucas y Martina jugaban en el jardín con Camila, mientras Valeria y Elena conversaban en la cocina. Yo aprovechaba para ayudar con los preparativos y, de vez en cuando, me unía a los juegos de los niños. A pesar de las circunstancias, había un ambiente de tranquilidad y camaradería. Durante la tarde, noté que mi madre y Valeria parecían llevarse bien. Compartían anécdotas y experiencias, encontrando puntos en común más allá de la situación con Fernando. Era reconfortante ver cómo dos personas afectadas por la misma traición podían encontrar apoyo mutuo. Al finalizar la fiesta, nos despedimos con la promesa de mantener el contacto. En el camino de regreso, mi madre comentó que había sido una buena idea asistir. Sentía que, de alguna manera, estaba cerrando heridas y avanzando hacia una nueva etapa. Semanas después, recibí una llamada inesperada de Fernando. Me pidió que nos reuniéramos para hablar. Dudé en aceptar, pero finalmente accedí, pensando que podría ser una oportunidad para aclarar algunas cosas. Nos encontramos en una cafetería céntrica, en un ambiente neutral. Fernando parecía cansado, con ojeras y un semblante más envejecido. Me contó que había estado asistiendo a terapia y que quería enmendar, en la medida de lo posible, el daño causado. Me escuchó atentamente mientras le expresaba cómo nos habíamos sentido y las consecuencias de sus acciones. Aunque no podía borrar el pasado, aprecié que intentara asumir responsabilidad. Sin embargo, le dejé claro que reconstruir la confianza tomaría tiempo y que debía respetar nuestros procesos individuales. Él asintió, agradeciendo la oportunidad de hablar. De regreso a casa, reflexioné sobre la conversación. Decidí compartir con mi madre y Camila lo ocurrido. Camila mostró interés en reunirse con nuestro padre, mientras que Elena prefirió mantener distancia por el momento. Respetamos sus decisiones y acordamos mantener una comunicación abierta al respecto. Con el tiempo, Camila y Fernando comenzaron a verse ocasionalmente. Yo, por mi parte, mantenía una relación cordial pero distante. Mi prioridad era apoyar a mi madre y asegurarme de que estuviera bien. Valeria y yo continuamos en contacto. Nuestras familias se reunían de vez en cuando, y los niños parecían disfrutar de estas nuevas dinámicas. Aunque la situación era compleja, habíamos logrado formar una red de apoyo que beneficiaba a todos. Un día, Valeria me propuso iniciar un proyecto juntos. Quería abrir un pequeño negocio local y pensó que mis habilidades podrían ser de ayuda. Acepté con entusiasmo, viendo en ello una oportunidad para crecer profesionalmente y fortalecer nuestros lazos. El negocio comenzó a prosperar y nuestras familias se involucraron activamente. Mi madre aportó ideas y experiencia, mientras que Camila colaboraba en sus tiempos libres. Lucas y Martina también participaban, aprendiendo y aportando desde su perspectiva infantil. Aunque el camino había sido difícil, habíamos encontrado formas de avanzar y construir algo positivo a partir de una experiencia dolorosa. Las acciones de Fernando habían cambiado nuestras vidas, pero no nos definían. Lo importante era lo que hacíamos a partir de ese momento. Mientras continuábamos con nuestros proyectos y relaciones, nos enfocamos en el presente y en las oportunidades que se presentaban. La vida seguía su curso, y estábamos decididos a aprovechar cada momento.